Hola, soy Zulema, una peruana que vive en Noruega. En esta ocasión quiero hablar sobre el idioma español en Noruega. Miren, estuve sacando datos y también voy a contarles mi experiencia enseñando español aquí. ¿Cuánta es la demanda y qué es lo que se necesita? Primero que no sé si saben que más de 500 millones de personas hablan español en todo el mundo y es el segundo idioma que más se habla en todo el mundo. Y hay como más, o sea, de más de 7000 idiomas que existen en todo el mundo, el español es el segundo idioma más hablado. Ya, eso es lo que quiero decir. Y hay más de 20 países que hablan español. Y después del inglés y el francés, que son idiomas altamente estudiados, que mucha gente que paga para estudiar, está el español. Que hay mucha gente que está muy interesada en aprender el idioma español. Y es altamente demandado en estos países de Escandinavia, en Noruega, Suecia, Finlandia, etcétera. Y en estos momentos hay como 21 millones de personas que no tienen el idioma materno, el español, pero que están estudiando para aprender el español. Entonces, aquí en Noruega hay muchas escuelas superiores, universidades, e incluso en las escuelas primarias, secundarias y en los bachilleratos, que hay profesores que enseñan español y muchos de ellos no tienen el idioma materno, ¿no? Sino que lo han aprendido. Pero sí lo que ellos tienen es la pedagogía como carrera principal y entonces han hecho especialidades, ¿no? Como especializarse, por ejemplo, en letras, para enseñar letras o números, matemáticas, ciencias. Entonces también pueden ser los que han estudiado idiomas, que los que enseñan, o si no, profesores que han agarrado idiomas como inglés, español, francés, y pueden, dentro del grupo de cursos que ellos dictan, está incluido el idioma español. Y yo estuve buscando como algo complementario a lo que yo estudié, que pudiera darme ese papel, ¿no? Ese documento que dice que estoy autorizada o que tengo las capacidades y los conocimientos para enseñar el español. Porque no es solo que tú lo sepas, ¿verdad? Sino es que tú tienes que explicar, por ejemplo, a los alumnos por qué. Dar una explicación gramaticalmente, ¿no? ¿Por qué al final de alguna oración, de alguna palabra plural usamos la S? ¿O por qué decimos, en vez de decir el gato es negro, eh, que es bien dicho, no se dice el gato está negro? ¿Entienden? O sea, es como que ya uno lo sabe porque es tu idioma materno, pero si es que tú lo vas a enseñar, tú tienes que tener ese conocimiento gramatical y poder explicar a los estudiantes de por qué. Y hay muchas reglas, ¿no? Gramaticales en lo que son ya. Bueno, y el punto es que hay cursos anuales que son a distancia, donde podrían darte ese documento que uno necesita para ser un maestro, ¿no? Autorizado para enseñar el español, que claro se complementa, pero también depende de qué zona del país, porque donde está en Oslo, que es la capital, y como en cualquier capital del mundo donde hay más población y aparte de haber más demanda, hay más oferta, es como que hay pues más profesores que pueden ofrecer este servicio. Entonces tú tienes que tener prácticamente un alto nivel, muchos años de experiencia y todos tus papeles que te pidan, ¿verdad? En cambio en las zonas rurales o en las zonas cerca de las fronteras, como en cualquier parte del mundo hay menos gente que vive allí y de alguna manera uno tiene más posibilidades de poder entrar a un sistema, por ejemplo, para ser profesora o transferir esos conocimientos, ¿no? Entonces, este es mi caso. Yo no vivo en ciudad grande, sino vivo en un pueblo pequeño. Y cuando yo estuve presentándome
solicitando trabajo con una solicitud abierta, que lo explico en otro video, que no hubo convocatoria en tal empresa o en tal escuela o en tal colegio y yo me presenté sin convocatoria, ¿no? Le dije, hola, yo me llamo Heidi, estas son mis calificaciones, esta es mi experiencia, y si algún día necesitan alguna persona o suplente o sea horas, aquí estoy, en resumen, pero en otro video lo explico un poco más. Ya, entonces yo logré tener este trabajo temporal y ser la suplente de la profesora de español. La profesora de español, ella es periodista y ella es noruega, la que tiene el trabajo fijo, ¿no? Y ella vivió unos años en Centroamérica. Entonces ella aprendió el español. Lo habla fluido, no perfecto, pero sí muy bien. Y aparte de eso, ella ha estado haciendo cursos, así como les digo, cortos, anuales a distancia, para poder tener este conocimiento técnico de poder explicar gramaticalmente, ¿no? Y corregir y poder darle algunas pautas a los estudiantes, ¿no? En qué reglas gramaticales podrían guiarse para poder escribir, leer en español. Bueno, entonces lo que en mi caso ayudó fue que yo tengo experiencia en lo que es transferencia de tecnología, porque trabajé un tiempo como extensión agraria, que es ir a donde están los productores, reunirlos y hacer como un curso, charla, ¿no? Entonces presenté esos papeles. También mis estudios fueron convalidados aquí en Noruega. No convalidados, fueron aceptados, sí, con un cierto puntaje. Ya. Y además la otra cosa que ayudó en esta parte fue de que acá no hay muchos, sí hay latinos, pero no tal vez con el nivel, no tal vez como lo que, por ejemplo, si tú vas a enseñar algo, a menos tienes que tener un nivel universitario, ¿no? Entonces creo que eso también fue lo que ayudó, seguro que sí. Bueno, y ahora otra cosa que quiero indicar es que no es solo enseñarles el idioma, sino el contenido. Porque aquí en Noruega, cuando uno va a aprender un idioma, por ejemplo el inglés, el español, hasta el mismo noruego u otros idiomas, aparte de que tú aprendes a hablarlo, escucharlo o escribirlo, tú aprendes el contexto social de este idioma. Entonces, en este caso trabajamos con libros que tienen contenido más que todo y tienen el dialecto de Centroamérica, de España, y también hay algunos contenidos cuando ven por ejemplo, en el tema hispanohablantes en el mundo, sobre los lugares más famosos, ¿no? De Sudamérica, como Machu Picchu, que está en Perú. Entonces se hace toda una lectura sobre Machu Picchu o la colonización de Cristóbal Colón. Es la historia, también incluye la literatura, ¿no? ¿Cuáles son son los poetas, los escritores más significativos en cada época, en el romanticismo, en el realismo, en el modernismo, ¿no? Entonces, eso también es estudiar el idioma. No es solo la capacidad de poder hablarlo o escribirlo, sino es el contenido, el qué temas. Es la literatura, la historia, geografía, que implica el contexto de cada idioma. Entonces he tenido que así revisar los libros que se usan allí en el bachillerato para poder utilizarlos, indagar mucho sobre el tema, volver a leer sobre la colonización y Cristóbal Colón. Y también si vamos a hablar de costumbres, por ejemplo en España, la fiesta del tomate y otras fiestas, o las fiestas en Sudamérica. Entonces uno tiene que, aparte de dominar el idioma, también tienes que dominar el tema. Sí, y realmente me gusta mucho enseñar el idioma. Es como que me siento muy segura en eso, porque aparte de que es el idioma materno,
Me gusta mucho el ambiente eh, y creo que si estudiaría algo de nuevo, estudiaría para ser profesora. Que aquí en Noruega es realmente una profesión bastante exigente. Desde que vas a lograr una vacante en la universidad hasta que son más de 6 años, porque tienes que hacer también la maestría y cada año se pone más exigente para que uno sea maestro aquí en Noruega. Bueno, ¿qué más quiero decir? Que otra cosa que me llamó la atención es cómo dan el examen. O, eh, por ejemplo, en Perú, en los años que yo estudié allá, nunca pude tener un libro o mis apuntes en mi examen. Solo teníamos un lapicero, borrador, lápiz y creo que si era un tema muy complicado en matemáticas teníamos la calculadora científica, pero nada más. En cambio aquí no, los estudiantes dan el examen, estoy hablando por ejemplo para español, con sus libros, con su diccionario, con sus apuntes, pero eso sí, no pueden utilizar el internet. Y las preguntas son más que todo basadas en análisis, discusión, reflexión y en que argumenten un tema. Por ejemplo, si van a hablar sobre la corrida de toros en España, tienen que decir su punto de vista. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Entonces tienen que, si dicen que no están de acuerdo, tienen que argumentar por qué. Y entonces el examen no es de memoria, de, por ejemplo, decir cómo se dice corrida de toros de noruego al español, ¿no? No, es más que todo un examen de ensayo, de escribir, de composición, de discutir. Y es todo eso lo que los sensores, o sea, los que evalúan, son los que evalúan en diferentes puntos. El dominio de gramática, el buena escritura, por ejemplo, que comiencen la primera oración con la letra mayúscula, que respeten las comas, que pongan puntos al final de la oración, el dominio del tema, ¿no? ¿Qué tanto saben de este tema? La corrida de toros, por ejemplo. Y así en todo el texto, ¿no? Que tenga el título claro, los párrafos distribuidos, en qué punto van a poner un punto y luego comenzar con otra nueva oración. Y son varios puntos que se evalúan. Bueno, entonces esta es mi experiencia con el idioma español aquí en Noruega. Y si tienen ustedes alguna otra experiencia o están intentando aprender algún idioma, me gustaría que me lo comenten o lo compartan. Y si tienen alguna sugerencia, porque yo al inicio lo que hacía era como, y la profesora me decía, no, tú tienes que bajar a un nivel básico, como que tú estás enseñando a niñitos, porque ellos no llegan con buen nivel al bachillerato en español. Y es como que no se enfocan mucho en aprender el vocabulario y en manejar varias palabras, sino se enfocan bastante en conocer los temas, ¿no? Sociales, culturales de los países que hablan el español. Y bueno, llegué con videos que están escritos en español con texto, como videos para niños, así para que escuchen la pronunciación y conozcan un poco más del vocabulario. También hice así como láminas y les contaba como una historia, ¿no? Por ejemplo, un cuento típico de hadas o cosas así. Y entonces iba las láminas pasando para que ellos vayan entendiendo. ¿Y qué más hicimos? Hicimos también como una sopa de palabras y tenían que encontrar el español y noruego, cosas así. Y también se ve series con ellos que hablan en español y están subtituladas en noruego. Entonces ellos un poco pueden entender y hago pausa y entonces hablamos sobre la escena que vieron, ¿no? Y tratan de explicarla. Realmente es muy divertido. Y bueno, ya otro idioma, en otro video haré un poco sobre
claro, la diferencia de trabajar con jóvenes y con niños, ¿no? Aquí en Noruega, que es muy, muy diferente en mi país, en Perú. Bueno, ese es otro tema. Ok, gracias por ver el video. Denme like, compartan y suscríbanse. Chao, chao. ¿Dónde se apaga?